Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y la vamos a dedicar al proceso que se le ha abierto al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ante la Corte Penal Internacional por haber ordenado el asesinato de miles de narcotraficantes y de consumidores de drogas cuando fue presidente precisamente. Y él fue arrestado en Filipinas y fue llevado inmediatamente a La Haya, donde se ubica la Corte Penal Internacional, y ahora pues va a enfrentar a los jueces. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se encuentra ahora en la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de lesa humanidad por, como decía, haber ordenado el asesinato masivo, ¿no?, por comandos paramilitares de drogadictos y también, por supuesto, narcotraficantes. Antes de eso, veamos rápidamente lo que es la Corte Penal Internacional. Se creó por un tratado de Roma en 1998. ¿Y cuál es su finalidad? Es juzgar delitos considerados de lesa humanidad, crímenes de guerra, una serie de delitos que eventualmente podrían ser, digamos, asesinatos, secuestros, violaciones, que cuando son cometidos por personas, X, si se quiere, no constituyen delitos de lesa humanidad. Solamente constituyen delitos de lesa humanidad, asesinatos, secuestros y demás, cuando son cometidos por agentes del Estado o por miembros de grupos guerrilleros, grupos armados irregulares. Solamente en ese caso, ese tipo de delitos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Y la Corte Penal Internacional de alguna manera recoge lo que fue la jurisprudencia, las normas que se dieron tras la Segunda Guerra Mundial para juzgar precisamente delitos atroces cometidos por los nazis y también, como no, por los japoneses. La Corte, que tiene en estos momentos 125 países que son parte de esa entidad que han suscrito el tratado, es competente solamente en el caso que las personas que son acusadas de esos delitos no sean juzgados ante otra instancia en particular de su propio país, ante instancias nacionales, ¿no? Ya si no se les juzga o se ve que la justicia no avanza como debería avanzar, en ese momento la Corte puede considerarse competente. Y ella se considera competente en función de dónde se cometen los delitos. Puede ser incluso, digamos, delitos cometidos por agentes del Estado de un país que no es parte de la Corte. Pero si el delito ha sido cometido en un país que sí es parte de la Corte, entonces la Corte se considera competente. Por ejemplo, es el caso del señor Putin en Rusia. Rusia no es parte de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, pero los delitos cometidos por los rusos están siendo cometidos en Ucrania, que sí se ha acogido a la Corte Penal Internacional. Y por eso se dictó una orden de captura contra el señor Putin. Y bueno, antes del caso del señor Duterte y del caso del señor Putin, antes han habido pocos presidentes que hayan sido de alguna manera perseguidos por la Corte Penal Internacional. Está, por ejemplo, el expresidente de Cosa en Brasil, el señor Gbagbo, que al final fue absuelto, pero también el expresidente de Serbia, Milosevic, que murió mientras esperaba ser juzgado ante el tribunal. Y muy pocos casos se han dado, digamos, de jefes de Estado o gobernantes. Por eso el caso de Rodrigo Duterte es bastante interesante. Hablemos precisamente de, digamos, por qué este señor está ante la Corte Penal Internacional. Resulta, él fue presidente entre 2016 y 2022 y antes fue alcalde de una ciudad en Filipinas. Entonces se le acusa de haber ordenado el asesinato de pequeños comercializadores de droga, en particular narcos, se supone también algunos medianos, pero sobre todo pequeños comercializadores de las calles, pero también consumidores. Las cifras oficiales se sitúan más o menos entre 6.000 y 7.000 muertos, pero según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, las cifras podrían llegar a 30.000. Entonces se considera efectivamente que desde el Estado se ha ordenado asesinatos y por eso, como son asesinatos cometidos desde el Estado, es que se considera que esos asesinatos constituyen delitos de lesa humanidad. Ahora, gente dice, bueno, pues si son narcos no importa, ¿no? Pero bueno, también consumidores.
Pero cuán efectiva fue esa política para luchar contra el narcotráfico, pues según varios especialistas no ha sido muy efectiva y realmente no se ha podido derrotar al narcotráfico en Filipinas. O sea que además de ser una política criminal, aparentemente, según varios especialistas, tampoco ha sido muy efectiva. Eso sí, Duterte salió con bastante popularidad del poder. Tan es así que pensaba postular a las elecciones municipales por la alcaldía de la ciudad de Davao, de la que ya fue precisamente anteriormente alcalde. Duterte tiene 79 años, no es que sea tan joven, pero tenía todavía esa ambición. Ahora, es interesante por qué es que finalmente fue llevado ante la Haya, porque muchas veces estos presidentes tienen el apoyo de sus gobiernos, porque hay alianzas políticas, ¿no? O sea, hay varios que no han sido, a pesar de órdenes de captura, no son llevados ante la Corte. En el caso de Duterte, ¿por qué fue efectivamente embarcado en un avión y llevado ante la Corte Penal Internacional? Lo que pasó fue que el señor Duterte estaba peleado con el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Ellos fueron aliados. Digamos, Ferdinand Marcos llegó a la presidencia, por cierto, Ferdinand Marcos es hijo de un ex dictador de Filipinas, llegó a la presidencia con el apoyo de Duterte. Tan es así que la hija de Duterte, Sara, fue elegida vicepresidenta del país, en alianza precisamente con el señor Marcos. Pero al poco tiempo, las familias se pelearon, ¿no? Estos personajes, familias políticas se pelearon, y entonces, en ese marco, es que Ferdinand Marcos dice, oiga, la justicia internacional pide que el señor Duterte sea llevado ante la Corte Penal Internacional. Bueno, nada, yo cumplo solamente con la ley o con el tratado internacional. Evidentemente hay un trasfondo político, eso está muy claro. Y además hay que tener en cuenta que justamente se vienen elecciones locales, ¿no? Y de medio término, entonces claro, hay un cálculo también por parte del señor Marcos. Es más, la hija del señor Duterte puede ser también inhabilitada por el Congreso por una serie de acusaciones que le están haciendo. Entonces hay que ver eso también en ese contexto, ¿no? Cómo la política interna puede favorecer o no, o al contrario, que un acusado, un gobernante, exgobernante o gobernante acusado de un delito de lesa humanidad sea efectivamente llevado ante la Corte Internacional la Corte Penal Internacional en La Haya. Y en todo caso, la lucha es tan fuerte en estos momentos en Filipinas, la lucha política, quiero decir, tan fuerte, que incluso Sara Duterte ha dicho algo así como que, no, lo dijo textualmente, que quería arrancarle públicamente, que quería arrancarle la cabeza al presidente Ferdinand Marcos, ¿no? Y además que quería desenterrar los restos del padre de Ferdinand Marcos, que fue dictador hasta los años 80. Así que bueno, en ese contexto hay que ver algo que sí ha sido saludado como un triunfo para los derechos humanos, para la justicia, pero claro, que si se ha podido dar, ¿no? Es porque hay una lucha política interna en Filipinas, porque como decía, hay otros casos, por ejemplo, el ex dictador de Sudán, Omar al-Bashir, que está siendo protegido, ¿no? Y a pesar que las autoridades de ese país prometieron digamos, embarcarlo hacia La Haya, está siendo protegido. Y así otros gobernantes del mundo que finalmente son protegidos. Por eso digo, una vez más, que sí es importante que el señor Duterte finalmente se haya llevado ante la justicia, bueno, y enfrente los cargos por los cuales se le acusa. Hemos llegado así al final de esta edición. Nos reencontramos en la próxima. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.